Buenos días para todos, buen día, muchas bendiciones y grato verlos a cada uno de ustedes y poder compartir este tiempo. Vamos a trabajar nuestro tema de hoy día que tiene que ver con el Corpus Paulino y la literatura paulina, ¿no? Hablamos de Corpus Paulino en el sentido de que las cartas o documentos que tienen origen en el apóstol Pablo, ¿no? Y que dentro de las listas pues tenemos a 13 epístolas, en algunas tradiciones son 14, y también con respecto a la autoría hay diversas posiciones, pero es de corte paulino, de una tradición paulina, y de hecho Pablo es uno de los que nos da a nosotros eh, una, digamos, un espacio de poder encontrar en el texto bíblico, ¿no? El pensamiento de él, ¿no? Es imposible ser, no ser paulino, ¿no? Son escritos de contenido doctrinal, ¿ya? Que muchas veces ha sido de difícil interpretación, y ya lo dice el apóstol Pedro en su carta. Tienen una carga pastoral y misionera, y está llena de referencias personales, de mucho calor humano y de espontaneidad. Y junto a todo eso se suma la gran carga de convicción y espiritualidad unida a la inspiración divina del Espíritu Santo. En cuanto a las epístolas propiamente de Pablo, Morigini dice que de esta manera: los documentos cristianos más antiguos conservados de forma independiente son las cartas de Pablo, en una época en que la transmisión del mensaje cristiano era eminentemente oral. La carta servía para sustituir la comunicación oral cuando el remitente y el destinatario estaban separados en el espacio. Las primeras cartas cristianas no fueron escritas para la posteridad, sino para salir al paso de las exigencias del momento, ¿no? Las situaciones que ocurrían dentro de la iglesia y de hecho que responden a ellas. Una de las cartas auténticas de Pablo está dirigida a un individuo, Filemón, y tiene a la iglesia que se reúne en su casa. Y las otras van destinadas a iglesias o grupos de iglesias, ¿no? Ahí está la de Colosenses, Efesios, Corintios, ¿no? Aquí también menciona cartas que corresponden, pues en este caso a Juan, y también cartas que los padres de la iglesia escribieron, ¿no? Como Ignacio y Policarpo. Una de las cuestiones a resolver en este caso con respecto a las cartas, ¿ya? Tiene que ver con el uso de carta o epístola, ¿no? Selman dice: después de Aristóteles, una carta o epístola es el proceso de diálogo entre dos partes iguales. Un autor determinado se dirige a un destinatario determinado para comunicarle directamente algunas cosas o para influenciarle de manera determinada por medio de un procedimiento argumentativo, ¿no? Eh, las epístolas, por otro lado, son el resultado de un proceso de comunicación, como ya hemos mencionado. Y esa comunicación está entre el autor inspirado y los destinatarios. Estos son las personas o comunidades religiosas originales. Y hay que situarse entonces a través del texto con el propio contexto del escrito. También debemos acercarnos a ella como una unidad literaria en sí misma, que tiene un mensaje propio y particular a partir de las relaciones entre el autor y los destinatarios. Y algunas orientaciones aquí. En cuanto a la interpretación, pues ahondar en el conocimiento del fondo histórico. Necesitamos conocer el fondo histórico de las cartas. Determinar con la máxima claridad también el propósito de la carta y su pensamiento central. Por otro lado, también descubrir en cada pasaje lo que el autor quería decir al o a los destinatarios originales. Y distinguir lo cultural también de lo transcultural, ¿no? Desde esa perspectiva hay que tomar en cuenta entonces aquello que nos viene, ¿no? De aquella cultura y cómo va pasando a nuestro tiempo. Y por supuesto extremar el rigor hermenéutico en la interpretación de pasajes doctrinales. La carta o epistola fue el medio de comunicación más importante del Nuevo Testamento.
y siguen en cierta forma los modelos de cartas que se escribieron en su época, aunque no en forma estricta, pues había mucha creatividad, y en especial los escritos de Pablo, y también la forma que él escribía, ¿no? ¿No? Su creatividad se denota ahí. Aquí vamos a hacer una síntesis de cómo eran más o menos las formas de cartas, de acuerdo a David Caunet, dice de esta manera que las cartas grecorromanas habían cartas privadas. De estas cartas privadas, ya, que eran para funcionarios o para mantener el contacto con familia y amigos, o para comunicar información o pedir información o favores. Aquí algunas a designar: cartas, por ejemplo, de solicitud o de petición, cartas de información, cartas de presentación, cartas de órdenes e instrucciones, cartas familiares, cartas de negocios, contratos, arrendamientos, etc. La antigua carta griega constaba de tres partes: fórmulas de comienzo, parte principal o cuerpo, y luego por las fórmulas finales. Esta clasificación no se encuentra en las cartas del Nuevo Testamento, básicamente. En una sola carta se pueden encontrar varias de estas clasificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una muestra de una carta de un soldado a su padre y la forma en que se dirigía a él, ¿no? Tiene mucho del contexto de aquella época, ¿no? Aparece el saludo y también, por supuesto, primero quien escribe y luego al destinatario, ¿no? Un pequeño saludo, dice: expreso mis deseos de que te encuentres bien de salud, de que yendo bien todas las cosas, te sientas feliz, y lo mismo que mi hermana, su hija y su hermano, ¿no? Y habla acerca de sus creencias, ¿no? De cómo confía en el Señor, en este caso, Serapis, y luego cómo le va y cómo le ha ido en su tarea de militar, y luego hace votos aquí y al final termina dando pues los saludos correspondientes, ¿no? Ahora, vamos a mirar a Pablo como escritor, y vamos a mirar la pluma paulina, porque este es otro elemento también importante que debemos tomar en cuenta de Pablo. Eh, los escritos de Pablo como medios de misión. Sobre Pablo de Tarso se ha hablado mucho como apóstol, misionero, evangelista, pastor, maestro y forjador del cristianismo y de la iglesia. Se habla de sus cartas, sus enseñanzas y doctrina, pero no se habla mucho sobre el efecto que produjo su faceta de escritor y cuánto influyeron sus escritos en la misión, ¿no? Hay también teorías que dicen que Pablo no era propiamente un escritor, pero de hecho que las cartas nos dan una forma, el estilo, el pensamiento, nos da a entender cómo él dominaba también este medio, que de hecho fue un medio de la época, comparándolo con los medios que tenemos ahora, era un medio moderno, lo más moderno que había en esa época. Nuestra mejor fuente de información sobre Pablo la tenemos en sus escritos, ¿no? Las cartas que nos muestran su carácter, pensamiento, visión y proyección sobre la tarea en el Evangelio que recibió del Cristo revelado, según Gálatas 1, 11, 12. Sus cartas nos muestran en toda su dimensión al apóstol que impulsa la obra que Jesús le dio y lo lleva a llenar todo lugar del Evangelio, ¿no? Tengo sus palabras. Su convicción clara en la obra de Dios era: yo sé a quién he creído, ¿no? Y eso determina el propósito en su vida. En cuanto a sus escritos, su compromiso lo ha dejado plasmado ahí en esas escrituras, en donde él destaca como pensador. Y hay que reconocer que ha sido y es malentendido y tergiversado, porque sus pensamientos no son fáciles de interpretar. Desde su época hasta nuestros días se ha dicho mucho y se ha malinterpretado lo que él ha tratado de comunicar a la iglesia. Por lo menos entiendo que ocurría eso también en ese tiempo.
Y así lo afirma Kodenek, dice así. Para los que tenemos que descifrar la correspondencia de Pablo, 19 siglos después de su redacción, se necesita un enorme esfuerzo de interpretación, incluso a veces de imaginación. Se trata de adivinar en ellas los acontecimientos que provocaron semejante ocurrencia del autor, del apóstol, ¿no? Y que lo llevaron a tal desbordamiento de gozo o de gratitud. Es preciso vislumbrar la naturaleza de los errores que combate con energía y el contexto siempre actual de aquellas controversias, ¿no? Bien, como estábamos mencionando, el hecho de que son cartas escritas específicamente y muchas veces no lo leemos de esa manera, teniendo en cuenta de que eh, tienen un origen, una causa, ¿no? Y nos separan pues 19 siglos o más, ya 20 siglos de diferencia y de hecho que interpretarlas no es tan fácil. Pablo reclama del Evangelio, la proclama del Evangelio aquí, por todo medio lo proclama. Pero más allá de esto, Pablo es el forjador del desarrollo del cristianismo y sus escritos contribuyen a darle el matiz que era necesario para la continuidad y pertinencia, ¿no?, del cristianismo, ¿no? Y es bueno tomar en cuenta estos aspectos aquí. ¿Eh? Las cartas son fundamentalmente de la misión paulina, ¿no? Corresponden a ella, están ligadas a ella. Y nos da a nosotros a entender que es literatura que desarrolla el pensamiento y la doctrina cristiana, ¿no? Entonces nos da a entender doctrina que implica también enseñanza, ¿no? Es la enseñanza que había recibido el apóstol Pablo. Y eso es la instrucción, ¿no? Al estilo netamente de su costumbre judía, de enseñar, de instruir, ¿no? Y si eso se denota dentro de estas cartas. También nos da, por otro lado, los principios para la vida y una cosmovisión con dimensión eterna, ¿no? Necesitamos ver también ese otro elemento que está ligado a eso, una visión cristiana que, nos, que muestra entonces una, una forma de vida diferente, ¿no? Una forma que rebasa su propio tiempo, ¿no? Por otro lado, también desarrolla la ética cristiana de vida en compromiso con el reino de Dios, ¿no? La ética del reino de Dios, ¿no? Eso también es importante trabajarlo y lo vemos en las cartas a Colosenses, a la de Éfeso, vemos cómo la ética está presente, la conducta cristiana. Otro aspecto aquí que tenemos que tomar en cuenta es el lenguaje propio, ¿no?, de su formación, y él trata de transmitir el mensaje, inclusive eh, haciendo lo que llamaríamos neologismos, ¿no? Dando características propias a un lenguaje que él va inventando a partir de ciertos conceptos, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Su formación hebrea, su formación griega, son dos elementos que van a marcar las cartas. Y por otro lado también tenemos que es la literatura de la misión, es literatura misionera, es lo que llamaríamos literatura de la Missio Dei, ¿no? Que proclama el reino, ¿no? La proclama del reino y es una y que nos apunta a un mensaje que tiene que ver con el pueblo de Dios, ¿no? Es decir, formar el pueblo de Dios, ¿no? Y eso también está en Éfeso, también hablando de ese pueblo que está formando y que ya no hay un solo, o dos o tres pueblos, es uno solo, ¿no? Que en Cristo se va formando el reino de Dios. Pero no debemos convertir al apóstol en un escritor, porque no ha sido su intención. Escribir fue una de las herramientas, como hemos dicho, el método para anunciar el Evangelio. Pablo era misionero
Y él lo dice, pobre de mí si no anunciare el evangelio, ¿no? En su proyección, él plantea entonces eh, el hecho eh, de tomar en cuenta, ¿no? Este, el mensaje del evangelio. Y ese es el grito del corazón de un hombre también que fue captado por Cristo, podemos decir, capturado también, ¿no? 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 Y que no puede hacer otra cosa más que proclamarlo en todo lugar y celebrar entre todos los hombres su fe en el amor redentor, ¿no? Muy bien, ese es el pensamiento de Edward Cordenet. Muy bien, vamos ahora a las epístolas y su lugar en la misión. Los escritos paulinos eh, en la misión. Se puede decir que los escritos paulinos tuvieron una participación fundamental en la misión paulina y, por supuesto, en el alcance a las iglesias de su tiempo. Ha llegado a nuestros días influenciando el cristianismo en la enseñanza y en la práctica, ¿no? La iglesia es paulina en su pensamiento y doctrina, ¿no? Aunque hay que reconocer también que el, el apóstol pues aportó, por otro lado, el camino para la consolidación de la obra que inició Jesús y los demás discípulos también aportan lo suyo, ¿no? Eh, de hecho, que en el proceso canónico, las cartas paulinas eh, han tenido mucha relevancia, ¿no? Y aunque algunos en ese proceso rechazaron a Pablo, algunos críticos, la mayoría de la iglesia y de hecho el consenso de las iglesias tomaba a las cartas de Pablo como escritos sagrados, ¿no? Y Pedro menciona ese aspecto que nos da a nosotros entender la importancia que tuvo en los escritos de Pablo y el pensamiento paulino también para la iglesia. No debemos rechazar, de hecho, a Pedro, que ya hemos mencionado, y también a Juan, a Santiago, bueno, y a Judas, que también aportan, y de hecho, claro, su porcentaje es menor en cuanto a cantidad, pero la enseñanza va concordante con todo el mensaje y todo el consejo de Dios, del cual Lucas menciona y que Pablo también había asumido como suyo, ¿no? Él menciona, y hay que tomar en cuenta eso, que él mencionó que él predicaba su evangelio, y lo llamó así, es mi evangelio, ¿no? Mi evangelio, no porque él usara pues de egolatría, ni tampoco se había apoderado del mensaje, sino que más bien el mensaje se había apoderado de Pablo y lo hacía suyo, se identificaba en el mensaje, ¿no? Y lo hacía uno con él, ¿no? Y así como con Cristo estaba juntamente crucificado, también él estaba ligado al mensaje del Evangelio. Él y el mensaje del Evangelio eran uno, ¿no? Así que en el sentido de la misión, proclaman, hemos dicho, el reino de Dios y plantean también desde la iglesia como pueblo de Dios, ¿no? ¿Ya? Plantea al pueblo, a la iglesia como pueblo de Dios. Es la eclesía la que se desarrolla en estas cartas como pueblo, ¿no? En donde Dios extiende su gracia, ¿no? Y él, por supuesto, también toma ese contexto, la palabra eclesía va a tener una dimensión a partir del uso que Pablo le da a este vocablo griego, ¿no? Que antes se refería a diversas situaciones o grupos, ¿no? Va a tener una especial eh, y particularidad de forma de uso a partir de lo que Pablo menciona en sus cartas. Es la iglesia, entonces, la que se debe comprometer en la misión dada por Dios a los apóstoles. Estos son los que proclaman la gracia y misericordia de Dios en Cristo para los hombres, ¿no? Y Pablo habla como cuerpo, ¿no? Como el cuerpo de Cristo. Construir el reino en el sentido de estar involucrados
en el cuerpo de Cristo, que es otra forma también de expresión paulina, ¿no? Cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cabeza de todas las cosas y la plenitud de Cristo, ¿no? Efesios 1, 22 y 23. Pablo entonces desarrolla toda la concepción del pecado, la justificación como centro para el justificado no solo reciba, sino para que el justificado, perdón, no sirva, no solo reciba, sino que se comprometa como discípulo del Evangelio para llegar a ser un misionero y dar las buenas nuevas y dar a conocer esas buenas nuevas. Y por eso él trabaja así. Y esa recomendación que él tiene, ¿no? En 2 de Timoteo 2:2, ¿no? Su formación de enseñanza, que otra vez ahí se ve la forma de su pensamiento hebreo, ¿no? Instruir para que luego eso instruya a otro y a otro y a otro. Es una cadena, ¿no? De instrucción que se va dando, ¿no? Y que va capacitando al hombre de Dios para enseñar a otros hombres idóneos también para que enseñen a otros, ¿no? El pecado que produce la muerte también, que hace que se manifieste la separación de la comunión con Dios hacia el hombre alienado de Dios. Y de hecho necesita volver a Dios y por eso era necesario la predicación y el discipulado, ¿no? Que es la proclama del anuncio, que al oír lleva a creer y volver a Dios y dar a conocer el Evangelio es la base de la visión para conocer el reino de Dios y ser partícipes de las misericordias de Dios en Cristo, ¿no? Este es otro elemento también del pensamiento de Paulino, ¿no? En Cristo, ¿no? Esa frase en Cristo está presente en todas sus epístolas, ¿no? ¿Ya? El hecho dice, de manera que somos nuevas criaturas en Cristo, por ejemplo, ¿no? Una nueva creación, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Y en todo momento aparece esa fórmula de en Cristo como un pensamiento profundo dentro de su pensamiento, ¿no? Las cartas tienen también alcance escatológico, ¿no? Con la parusía, ¿no? La venida del Señor. Y esto hace urgente la misión. Llenarlo todo del Evangelio fue el objetivo de Pablo y quería ir hasta lo último de la tierra, ¿no? ¿Eh? Y entendiéndose como todo último de la tierra, el mundo conocido en su tiempo, ¿no? Hasta España. Y esto lo comparte en la carta a los romanos, ¿no? La venida del Señor implicaba dedicarse totalmente a la causa del Evangelio y llegar a la meta suprema del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba comprometido en presentar a Cristo, a todo hombre, para que se desarrolle a la medida del varón perfecto, Jesucristo. Así que en Cristo nos muestra su misión en sentido mesiánico y como el señorío de Cristo debe, el Señor y como Salvador, ¿no? Y de hecho, ese señorío, esa salvación y ese hecho de ser el Mesías, el Cristo, llevaba al hombre en Cristo a una perfección de vida, ¿no? A una forma de vida, ¿no? Del nuevo hombre, ¿no? De la nueva visión del varón perfecto en Cristo, de ese modelo de hombre que en Efesios 4 aparece, ¿no? Que es finalmente toda la tarea se refleja en ser a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Por otro lado, también las epístolas son tratados doctrinales de enseñanza. Las epístolas nos dan el perfil doctrinal que compone la enseñanza cristiana, y sin ellas no podríamos tener claridad de lo que es la visión cristiana. Hay que recordar que Jesús no dejó escrito ningún mensaje. Los evangelios nos dan las enseñanzas centrales, los pilares del cristianismo. Las epístolas completan todo el conjunto del mensaje de Dios. Pablo pues describe a la iglesia como el cuerpo, el templo, la casa o edificio en construcción, que es edificado, ¿ya? Y que tiene cimientos firmes, ¿no? Y de hecho formando hacia el nuevo hombre y hacia el encuentro con Jesús, ¿no?
ese encuentro en su venida también, ¿no? Que ese era el elemento que estaba bien plasmado, pero que la Iglesia en un momento, por situaciones, había confundido ese hecho, y en Tesalónica él trata de hacer una corrección con respecto a ciertas enseñanzas con respecto a la venida del Señor. Bueno, eso también parece que en este tiempo se nos viene también eh, a entenderse de ese modo. En estos tiempos hay mucha confusión con respecto a la venida del Señor y de qué forma vendría el Señor, ¿no? Ahora, venimos entonces a las enseñanzas aquí. El Evangelio de poder, ¿no? En Romanos aparece ese aspecto de cómo va explicando ese Evangelio de poder. Es el Evangelio de salvación, ¿no? Es poder de salvación, ¿no? Y que de hecho es para todos, ¿no? Lo dice en términos del judío y al griego, o al griego, o al judío, y al gentil, que implica a todos nosotros, ¿no? También desde esa perspectiva está la justificación por la fe, ¿no? Por gracia soy salvo, ¿no? Y eso está claramente dentro del pensamiento paulino, la justificación por la fe. De hecho, también nos da a entender lo que es el pecado y la vida vieja, ¿no? La vida antigua, de qué manera, o la mala manera de vivir, como él menciona. Pero no solamente nos da a entender este aspecto, sino también esa controversia entre la ley y la gracia, pero no como una controversia para negar la ley, sino como el aspecto que la ley ya no tenía como vigencia, que era el aspecto ceremonial, que tenía su carácter, por lo menos temporal, de cubrir, ¿no?, al pecador. La gracia lo hace completa, ¿no? Y ya no hay necesidad entonces de ningún sacrificio, no hay necesidad de ningún ceremonial, porque la gracia cubre todo. También nos da entonces la forma de vivir ahora, habiendo recibido todos estos elementos, la vida en el Espíritu, ¿no? Que tiene que ver la vida en el Espíritu con todo el quehacer de nuestra vida también, ¿no? No es separación de nuestras actividades temporales, sino que lo espiritual va a engarzar todo elemento de nuestra vida cotidiana. Y ahí, por eso habla del nuevo hombre en Cristo. El nuevo hombre en Cristo, forjado para una vida mejor y para mostrar los principios del reino, ¿no? La ética del reino. Y de hecho que eso va formando también entonces al pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? La iglesia que es la portadora del mensaje, ¿no? Y somos parte de eso. Y aquí está finalmente la venida del Señor, que mencionamos como ya el anhelo y la esperanza, ¿no? Eso lo menciona en Tesalonicenses también, cuando habla del amor, la fe y la esperanza, ¿no? Son virtudes, son principios teológicos que están presentes también en todas sus cartas, ¿no? Fe, esperanza y amor, ¿no? Y la esperanza de la resurrección, y la esperanza de encontrarnos con el Señor, la esperanza de su venida, ¿no? Eso es aquello que anhelamos todos los creyentes, ¿no? Encontrarnos con el Señor, ¿no? Que es mucho mejor. La carta entonces de Pablo, teniendo en cuenta por otro lado, la fecha probable en que se escribieron y la afinidad de su contenido, se pueden agrupar de este modo, ¿no? Carta de tono escatológico, por ejemplo, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, más primera Corintios 15, ¿no? Son de tono escatológico. Cartas que insisten en la actualidad de la salvación y la vida de en la vida de las comunidades. Primera Corintios, segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Romanos, ¿no? Que representa la síntesis de ese periodo. Las cartas de la cautividad también, que ponen de relieve el papel cósmico de Cristo, ¿no? Ahí se denota, ¿no? La presencia de Cristo en el hecho creador, ¿no? Y que está en todo, ¿no? Y que
todo depende de él, ¿no? Entonces todo se mueve de acuerdo a él. Colosenses también y, dependiendo de ella también, Efesios, ¿no? Algunos especialistas atribuyen también esta carta de Efesios a un discípulo de Pablo, de paso. Y de este mismo periodo es la breve nota a Filemón, que es una carta personal y que toma también una situación del momento, ¿no? Y de la costumbre que se tenía en esa época, ¿no? Del servicio a los esclavos. Cartas centradas también en la organización de las comunidades, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, que son las cartas llamadas pastorales. Y se atribuye a veces a algún discípulo del apóstol. Bueno, esas son las teorías nuevas que hay con respecto a eso. Entonces aquí tenemos entonces estas cartas, ¿no? De esta manera, ¿no? Las cartas escatológicas, están, ¿no? Las cartas entonces sobre la salvación, las cartas sobre el Cristo cósmico, ¿no? Y las cartas personales, ¿no? Solo un detalle, cuando estamos hablando sobre el Cristo cósmico, que puede sonar a esotérico o algo así, en realidad cuando leemos el libro de Colosenses, vamos a encontrar justamente el pensamiento que Pablo habla acerca de Cristo y la creación, ¿no? Y de hecho está asentando su cristología, ¿no? ¿Ya? Una cristología que tiene que ver con Cristo de la creación, ¿no? ¿No? Y de hecho también planteando su carácter divino, ¿no? Entonces eso también es un elemento a tomar en cuenta. Pero sobre todo este hecho de la dimensión de un Mesías, un Cristo que ha hecho una redención universal también, pero que también estuvo presente en la creación primero y que Él sostiene todo, ¿no? ¿No? Toda la creación, todo el universo está sostenido por Cristo. Eso es lo que nos comenta Pablo, nos da a conocer en la carta a los Colosenses, ¿no? Y en la carta personal de Filemón está tomando ya otro elemento que es mucho más, digamos, de nuestro entorno, ¿no? Y de las prácticas que había en aquella época, ¿no? Que era una práctica que tenía que ver con el aspecto laboral, ¿no? Y en lo laboral, pues estaban pues, los esclavos, ¿no? Los esclavos eran instrumentos de labor, instrumentos de trabajo. Se tomaban de esa manera, no eran considerados de esa perspectiva como humanos, sino como mano de obra, desde la perspectiva de la producción, ¿no? Eh, y Pablo intercede por un esclavo a su amigo Filemón, ¿no? Eso sí llama la atención, porque en todo el Nuevo Testamento no hay otro elemento que tenga que ver con este aspecto, ¿no? Sí se denota en los escritos de los profetas el mensaje con respecto a la justicia y también, por supuesto, a ese elemento de práctica. Eh, en cambio, Pablo es el único que toca ese elemento y no lo toca desde la perspectiva de anular, sino de tratar un caso particular y que nos muestra también ahí un hecho de intercesión, ¿no? De que él está como mediador ahí y de hecho muestra entonces un carácter cristiano en esa situación que se dio entre Filemón y Onésimo. Bien, y lo otro es las cartas centradas en las comunidades que ya habíamos mencionado también, ¿no? Y solamente esto es para darnos una claridad en este gráfico. Y terminando ya, las epístolas tratan entonces problemas teológicos pastorales. Según Ray, hay 5 expertos del pensamiento paulino. Aquí Albert Schweitzer, Davis, Bullman, Ernest Käsemann y Sander. Y de estos, solamente algunos vamos a tomar en cuenta. Acá Schweitzer, Pablo era judío, dice, de cabo a rabo. A pesar de que precisamente a través de su ministerio como el apóstol judío a los gentiles, preparó el camino para la posterior helenización del cristianismo, ¿no? Eh, Eso por su carácter también y su educación y formación griega.
De hecho, que eso influenció también en la formación del cristianismo. El centro de la teología paulina era lo que llamaba el misticismo de Cristo. Este hacía referencia a la famosa doctrina paulina de estar en Cristo, la cual ya hemos mencionado, ¿no? E interpretaba dicha doctrina a la luz del trasfondo judío apocalíptico, ¿no? Menciona Suárez. Bullman dice que Pablo ofrece un análisis crucial de la grave situación en la que se encuentra el ser humano y de la solución a dicha situación. Él utiliza el lenguaje de Pablo y de Lutero para tratar sobre los grandes enemigos de la raza, el pecado, la ley, la muerte, y sus grandes soluciones, ¿no? La gracia, la fe, la justicia, la vida. En este análisis, se utilizó mucho y explícitamente también la filosofía contemporánea como la investigación histórica. Bueno, eso es lo que tiene que ver con Burma, pero ahí están los temas eh, que de alguna manera plantea y que son del pensamiento paulino. Muy bien. Ray es el que menciona esto. Muy bien, entonces, estos son los elementos que hemos tratado de explicar con respecto a las cartas paulinas, ¿no? Y darle un sentido. Solamente quiero mencionar algo finalmente, es que de hecho que la influencia de Pablo determina también el pensamiento cristiano. Ya no tendríamos que hablar acerca solamente del pensamiento paulino, sino que es el pensamiento cristiano, ¿no? Es la doctrina cristiana. De hecho, que esa doctrina cristiana, que era la doctrina de los apóstoles, ¿no? En la que prevaleció y prevalecía Pablo, ¿no? Todo el conjunto de ese pensamiento eh, podemos llamarlo cristiano, ¿no? Es doctrina cristiana, es enseñanza, es instrucción cristiana, ¿no? Que es lo fundamental como pensamiento y como desarrollo para nuestra vida, para vivir en él y desarrollar en él nuestra vida cristiana, ¿no? Damos gracias a Dios por eso y también por el ministerio de Pablo, que nos da un desafío a nosotros de continuar también en ese empeño, de dar a conocer el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y de hecho, ese consejo de Dios en, en todo lo que es, no solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Sino en todas las Escrituras. Bien, gracias. Ahora sí, vamos a dejar espacio para que vengan las preguntas, ¿no? Y eh, participación de parte de ustedes. Gracias, hermanos, amigos, ¿ya? Y gracias también a Sociedad Bíblica y por este tiempo de la Cumbre Internacional de la Biblia. Gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces estamos atentos. Si alguna persona tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Y tenemos 15 minuticos para responder preguntas. Buenos días. Buenos días, pastor. El propósito de las cartas paulinas, se podría decir entonces que es de exhortación, de ánimo, y también se habla de las cartas pastorales, ¿no? Claro, eso de hecho tiene que ver ya con la directa comunicación de las cartas, la intención que tenían inicialmente. Claro, se habla de la exhortación, de instrucción, pero sobre todo creo tiene que ver con esa formación. Pablo mencionaba que él tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Esa formación de Cristo era el elemento fundamental para él y todo el mensaje y todo el requerimiento para la iglesia era en ese modelo, ¿no? Esa formación en Cristo, ¿no? Su énfasis era eso. No solamente entonces exhortar o dar enseñanza doctrinal o dogmática o para que la tengamos en cuenta, sino para vivirla, ¿no? Para formar vida, para formar humanidad. Esa humanidad en Cristo. Uh-huh.
Buenos días. Buenos días, sí. Una preguntita. ¿Cuáles son, digamos, de los 3 temas más importantes de las cartas de Pablo que son los que se han prestado para interpretarlos de forma distinta o que más bien han generado, digamos, diferencias de criterio, de pensamiento, de doctrina dentro de la diversa cantidad de iglesias evangélicas que existen? Digamos, los 3 más importantes que usted considere. Bueno, uno de los elementos de hecho que está ahí y permanece, y lo he mencionado por ahí entre líneas, tiene que ver con las cartas escatológicas, con la enseñanza sobre la escatología, ¿no? La parusía. Creo que ese es uno de los elementos que fue también escrito por las diversas situaciones que la iglesia había creado en ese tiempo, pero que hoy también está vigente, ¿no? Hay muchas fórmulas o pareceres, ¿no? Hace poco nomás ya se estaba hablando acerca, algunos hablaban de que la venida del Señor o el rapto se iba a dar tal fecha, ¿no? Creo que el sábado pasado, ¿no? Frente a una situación que dijeron que iba a ocurrir ese día y que realmente no ocurrió, ¿no? Entonces hay mucho tergiversación con respecto a eso, ¿no? Y se da, pues, entonces a Pablo una distorsión con respecto a aquello que él ha mencionado o ha dicho, ¿no? Ese es uno lado. El otro también tiene que ver con el centro, ¿no? Que tiene que ver con la salvación, ¿no? O la gracia, ¿no? La gracia tomada en algunas iglesias como un elemento perdonador total de actitudes, ¿no? Que uno puede seguir, algunos tienen esa corriente, y que no es lo que Pablo menciona, porque ya hemos dicho y hemos hecho énfasis también aquí, de que la, la importancia que tiene de formarse en Cristo, ¿no? El desarrollo de una vida en el modelo de ese nuevo hombre. Entonces creo que por ahí hay que trabajar ese elemento de la salvación, ¿no? Todavía está en discusión ese tema que se dio en la época de la Reforma, casi por esos años, ¿no? Ese hecho de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Es un tema que está ahí presente todavía en algunas iglesias, ¿no? Ahí creo que es otro de los temas que eh, están ahí tergiversados. Y por otro lado también, este, la, mm, diría también la forma en que se manejan las comunidades hoy día, ¿no? La comunidad, el sentido de comunidad de las iglesias, el sentido de iglesia como comunidad. Creo que ese es otro elemento también que se ha ido perdiendo y que necesitamos recuperar, ¿no? Por ahí se ha ido por otras situaciones, el aspecto emotivo, epiterial, experiencial, y nos hemos olvidado de este valor que tiene que ver con el calor humano y el amor en Cristo, ¿no? El amor al otro, al prójimo, ¿no? Eso creo que es importante también tomar en cuenta ahí, ¿no? Creo que esos 3 podrían ser los elementos, ¿ya? Y es posible también un cuarto que tiene que ver con la cristología, ¿no? ¿No? ¿Cuántos hoy día están planteando a un Cristo y de paso, por eso hay que tomar el pensamiento de Pablo en ese aspecto, ¿no? El Cristo que nos presenta, ¿no? Hoy hay diversas formas de Cristo. No todo el que habla de Cristo está hablando específicamente del Cristo de la Biblia o del Cristo de Pablo, ¿no? Eso creo que también es importante tomar, y eso creo que sí es un punto neurálgico, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que plantearnos entonces nuevamente qué cosa es lo que Pablo pensaba acerca de eso y cómo practicaba su fe en Cristo, ¿no? Me parece por ahí está una clave. Bien, gracias. No sé si alguien más quiere así, Miriam, veo por ahí. Adelante. Sí, sí, gracias, don Alberto. Bendiciones a usted y a todos los compañeros. Mi nombre es Miriam Coto de Costa Rica.
Quisiera hacer la siguiente consulta o pregunta o inquietud, puede ser. Hoy en día, bueno, estamos hablando de que las cartas paulinas tienen mucho contenido doctrinal para la iglesia. Hoy en día vemos que muchas iglesias, cuando buscamos el consejo para resolución de conflictos dentro de la congregación o para escoger liderazgo, ver el perfil de liderazgo, y vemos cómo Pablo nos habla mucho al respecto, pero no acudimos a ese consejo de Pablo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, aunque un poquito obvia, ¿verdad? Pero ¿es pertinente esa doctrina de Pablo para la Iglesia Universal o en el momento que él escribía, como usted bien lo dijo ahora, ¿verdad? Que él no pretendía que esas cartas fueran circuladas más allá que a las iglesias locales, ¿verdad? O es una doctrina contextual del momento solamente que se podía aplicar o la podemos aplicar hoy en día a la Iglesia Universal, indiferentemente del país que sea, Costa Rica, Bolivia, en Europa, en Asia, podemos recurrir a este consejo doctrinal de Pablo para resolver problemas dentro de la iglesia local. Bueno, de hecho que sí, eso es afirmativo. Y de paso, el hecho de que las cartas tenían un determinado contexto, una determinada situación de ese tiempo, eso no impide que veamos nosotros la proyección de esas enseñanzas, porque ese es el elemento que la iglesia ha llevado por siglos, ¿no? La iglesia ha basado y ha enseñado bajo ese criterio. Entonces, Pablo está vigente hoy día. No solamente está vigente por ese hecho de la enseñanza, yo voy a la doctrina sobre la instrucción, ¿no? Porque la didascalía tiene que ver con enseñanza, ¿no? No es solamente doctrina, una serie de puntos, ¿no? Que hay que aprender, sino es la instrucción bajo la vida, el enseñar, ¿no? Esa didascalía de Pablo. Y ese es el elemento que también ha llevado a la iglesia a esa continuidad. Los problemas que vivió la iglesia en su momento, también los vive hoy día la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no ha variado el ser humano en ese sentido, ¿no? Su deseo de liderazgo, a veces sus cositas que hace por ahí, o los trueques y manejes que hay, a veces no, ese tipo que enfrentar lo humano, ¿no? Entonces Pablo está planteando ese aspecto, es la lucha entre ese hombre, la humanidad de carne, ¿no? Y que está tendiendo al mal, frente a ese nuevo hombre, ¿no? Que es su aplicación. Entonces, creo que por ahí va ese elemento, ¿no? Y de hecho que hay que consultar a Pablo, entonces, para eso, ¿no? Y la carta de Corinto nos da esa claridad con respecto a cómo debería ser, ¿no? El cuerpo, ¿no? Y cómo deben ser los miembros y de qué manera debe ser ordenado todo. Eso creo que es importante y es vigente, ¿no? Por eso, aun cuando esas cartas, y repito, fueron escritas para su tiempo, están vigentes, son actuales. Hoy sigue hablándonos, ¿no? Así que Pablo está vivo en medio de nosotros, ¿no? Muy bien. Si hay algo más por ahí, había ahí unos minutos. Eh, yo he querido hacer esto en el tiempo que se nos ha dado, por eso he corrido en algunas cosas, pero espero que haya sido fructífero para ustedes y también gracias por las preguntas. Acá está nuestro hermano Neguial también. A ver, hermano Neguial, sí, qué bueno. Su micrófono, hermano Neyel. Levante su mano para que lo puedan ver. Ahí está. Ah, ya. Claro. Ya. No me deja. Ok, ahora sí. Gracias. Ya. Sí, muy agradecido por su conferencia, realmente impresionante. Le agradezco mucho.
Lo que yo quisiera que pensé, o sea, compartir de mi parte es que a través de mis años de ministerio veo que es necesario establecer una propia correlación, digamos, de la preponderancia de Pablo en relación a Jesús. Como usted muy bien dijo, la iglesia es paulina en su pensamiento y doctrina, y es muy cierto, Pablo tiene muchísima influencia en la iglesia a través de estos 2000 años. Cuando yo era pastor en Lima, hace unos 30 años atrás, había un joven asistente de pastor que me preguntó, me dijo, pastor, ¿por qué es que siempre en nuestros mensajes estamos diciendo, como Pablo dijo, como Pablo dijo? Y eso me hizo pensar mucho. Y entonces a través de los años yo he venido estudiando el tema y he llegado a la conclusión de que Pablo mismo nos está diciendo, cuando se presenta, cuando se introduce en sus cartas, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Yo creo que es bueno que veamos a Pablo de esa manera, como siervo de Jesucristo, que su enseñanza, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la enseñanza de Pablo en cuanto a la mujer y otras cosas. La enseñanza de Pablo hay que verla en relación, en función de Jesucristo. Y yo creo que usted hizo muy bien en decirnos que el apóstol aportó el camino para la consolidación de la obra que inició Jesús. En otras palabras, yo veo que nos está diciendo usted que Pablo lo que está haciendo es implementar lo que el Señor Jesús nos inició. Bueno, hasta ahí mis pensamientos. Así es. Gracias, hermano. Y verdad es ese hecho, ¿no? Siervo de Jesucristo. Y por eso él pensaba en Cristo, ¿no? Su formación de vida de la iglesia en Cristo. Ese era su énfasis. Y bueno, hay que dar gloria a Dios por eso y también nuestro énfasis en eso. Finalmente, cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de Cristo, ¿no? Porque era su mensaje, lo mencioné ahí, ¿no? Él se identificaba de esa manera, ¿no? Vivía ese mensaje y por lo tanto podía hablar de ese modo. Gracias a Dios por esto, hermano. Y bueno, vamos a ir terminando, bueno, en mi espacio en este caso, y voy a dejar a los hermanos de Sociedad Bíblica Peruana pues, y también los que están encargados de este tiempo de la conferencia. Muchas gracias por este tiempo y por la bendición de compartir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un saludo nuevamente a todos los que están conectados de diferentes países de América Latina. En este momento aquí en Colombia es el mediodía, ya 12 del mediodía. Voy a compartir con ustedes una conferencia tal como lo ven en pantalla, el pensamiento paulino. Pero de manera concreta, de manera específica, voy a utilizar la siguiente metodología. Y vamos a abordar este estudio del pensamiento paulino a través de un análisis comparativo. Es decir, vamos a comparar a ese primer Pablo y el pensamiento que él tenía dentro del judaísmo y vamos a contrastarlo con esos aspectos de continuidad y de discontinuidad que él mantuvo, o mejor dicho, reflejó cuando adoptó el camino que podríamos llamar en términos nuestros ahora el cristianismo. De manera introductoria, entonces, comienzo el estudio de esta conferencia de la siguiente manera. Nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos, capítulo 11, versículo 13, que por cierto, en la presentación de esta conferencia me voy a fundamentar en pasajes bíblicos para que así podamos interactuar con la palabra de Dios. En el texto que les he mencionado de Romanos capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo se presenta él mismo de una manera que constituye o representa el distintivo con el que nosotros lo conocemos hasta el día de hoy. Dice así el texto bíblico: habla a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, conocemos a este hombre Pablo
como ese apóstol usado por Dios y cuyo ministerio estuvo perfilado y enrutado a impactar al mundo gentil. Entonces vamos a estudiar el pensamiento paulino. Sin embargo, quiero plantearles a ustedes la siguiente metodología en el desarrollo de esta conferencia. Y es que nosotros podremos entender mejor el pensamiento paulino si comprendemos también al personaje Pablo y las circunstancias claves que él atravesó en su vida. Lo voy a decir nuevamente. Nosotros podemos entender mejor el pensamiento paulino si comprendemos también al personaje Pablo en el marco o en medio de las circunstancias claves que él atravesó en su vida. Es así que mediante esta conferencia vamos a echarle un vistazo al pensamiento paulino mediante un análisis comparativo, como ustedes lo están viendo en pantalla, ese pensamiento que él reflejaba o tenía cuando estaba en el judaísmo y ese pensamiento que adquirió ya cuando tomó el camino cristiano. Entonces, a través de este ejercicio de comparación, atenderemos el tema en cuestión, es decir, el pensamiento de Pablo, pero le vamos a prestar atención, porque tenemos pocos minutos, le vamos a prestar atención al tema medular o al tema central del pensamiento cristiano. Así que son muchas aristas que nosotros podemos analizar del pensamiento de Pablo, pero nos vamos a concentrar, vamos a ir tocando aspectos generales y nos vamos a concentrar en el tema medular del pensamiento cristiano. Quiero también comenzar diciéndoles a ustedes lo siguiente. Cuando nosotros queremos estudiar la vida y el pensamiento de Pablo, tenemos dos fuentes a las cuales podemos echarle mano. La primera fuente con la que nosotros podemos acceder o podemos interactuar son aquellos detalles biográficos que encontramos en las propias cartas atribuidas al apóstol Pablo. Entonces, esos detalles que nos hablan sobre Pablo, sobre su vida. Sin embargo, aquí es importante precisar lo siguiente. Nosotros tenemos en sus cartas aspectos que nos permiten conocer a la persona y al pensamiento de Pablo, pero también nos encontramos con cuestiones donde no se nos dice nada. Es decir, que encontramos aspectos biográficos, pero no nos encontramos en la Biblia y en el Nuevo Testamento con una biografía en un sentido pleno, tal como lo estimaríamos en el día de hoy. Pero en segundo lugar, si consideramos que tenemos alguna deficiencia con los datos biográficos que tenemos en las cartas, podríamos decir que de alguna manera esta puede ser compensada por los datos que también tenemos en una de las fuentes importantes del Nuevo Testamento, y este es el libro de los Hechos. Es así que les presento esas dos grandes fuentes que nosotros tenemos para poder comprender al personaje y al pensamiento de Pablo. Las cartas propiamente atribuidas a Pablo y también el libro de los Hechos, donde encontramos relatos que nos hablan de su trayectoria vital, a partir del capítulo 7, versículo 58 del libro de los Hechos en adelante. Entonces, siendo así y ya, digamos, planteando estos aspectos introductorios de la conferencia, me permito entonces compartir con ustedes el siguiente análisis comparativo. Tenemos en primer lugar a este hombre, Pablo, y su pensamiento en el ámbito del judaísmo, ¿no? Pero lo vamos a contrastar, tal como les presenté, a este segundo Pablo y este pensamiento que adquiere este segundo Pablo, y ya es en el nuevo camino que toma, que es del cristianismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
vamos a hablar del primero y luego del segundo, y de esa manera vamos a establecer esos aspectos de continuidad y discontinuidad que podemos notar en el pensamiento de Pablo. Ojo, prestando la atención a ¿qué? A un aspecto medular, y es lo fundamental del pensamiento cristiano. Comencemos entonces. ¿Qué podemos decir en relación del primer Pablo? Podemos decir lo siguiente, grosso modo, ¿no? Porque por cuestión de tiempo quiero ser muy práctico, y de verdad que me gusta ser muy práctico también en el desarrollo de mis conferencias y de mis enseñanzas. ¿Qué podemos decir de manera concreta en relación de ese primer Pablo, ese Pablo propiamente enmarcado en el contexto del judaísmo? Podemos decir, como lo están viendo ustedes en pantalla, que este Pablo era un hombre religioso. Y no solamente religioso, sino que si queremos precisar más sobre él, era un hombre devoto, piadoso y miembro de un partido religioso importante de su tiempo, los fariseos. Y no solamente eso, sino que también nos encontramos estudiando a un hombre que era sumamente versado en las escrituras y en las tradiciones judías. Entonces miren cuán interesante es querer estudiar el pensamiento de Pablo en el judaísmo, porque aquí nos encontramos con este gran perfil de este hombre de Dios. ¿Qué más podríamos decir en relación a este Pablo en el marco del judaísmo? Que tal como lo confirma él mismo en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, este hombre, Pablo, Saulo de Tarso, para hablarlo de manera más concreta, era un hombre celoso, defensor de la ley. Era un celoso defensor de la ley. Pero también vemos en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, que él también se define como un defensor celoso de las tradiciones de sus antepasados. Así que tengamos en cuenta este perfil, ¿verdad? Un hombre identificado plenamente con aquel pensamiento convencional que se abrazaba y se tenía en el contexto del judaísmo. ¿Qué podemos decir para ir precisando e ir detallando más y más sobre este Pablo, de la vida de él y su pensamiento en el judaísmo? Nosotros vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, que él mismo nos habla de su genealogía. Y nos habla, dice que era de la tribu de Benjamín. Y también nos muestra que desde niño fue adherido a las prácticas propias judaicas, circuncidado al 8º día. Entonces, esto nos muestra un aspecto muy importante, y es que aunque nosotros conocemos que Pablo, este hombre Saulo de Tarso, era de la ciudad de Tarso de Cilicia, ya desde pequeño este hombre fue adherido a las prácticas judaicas. Y también tenemos el dato muy importante, y es que aunque se encontraba viviendo fuera del territorio de Palestina, tiene un rastro muy claro de su genealogía, y eso también muestra esa importancia que tuvieron los padres de conservar las tradiciones propias del pueblo judío. También tenemos otros datos bien interesantes de este primer Pablo que estamos estudiando. Y es que en Hechos capítulo 22, versículo 3, nosotros nos encontramos en términos técnicos que se nos habla de la formación que Pablo tuvo en Jerusalén a los pies del célebre Gamaliel, es decir, este importante maestro judío de la época, lo cual prueba las profundas relaciones que Saulo de Tarso tenía con el judaísmo palestinense. Entonces, eso también lo podemos corroborar o rematar
con el hecho de que en Filipenses capítulo 3, versículo 6, él mismo se define con el título de fariseo. Y también nos encontramos con unos datos para ir redondeando este perfil del primer Pablo, y es que era un hombre, un judío y un fariseo ferviente. Fue un testigo de la lapidación de Esteban al sostener los mantos de sus asesinos, tal como lo describe en Hechos capítulo 7, versículo 58 al capítulo 8, versículo 3. Entonces, teniendo presente lo que hemos dicho, un hombre que tiene una clara memoria de su genealogía, un hombre que fue desde niño circuncidado al 8º día, es decir, un hombre que fue adherido a las prácticas judaicas, aún desde su temprana edad, y un hombre que también tuvo una formación rabínica importante a los pies de Gamaliel, y siendo un fariseo, entramos aquí en una cuestión bien importante, y es la siguiente. Este hombre, Saulo de Tarso, al igual que cualquier otro fariseo, criticó a Jesucristo y al movimiento de Jesús por considerarlo como un movimiento o un camino que atentaba precisamente con esa adhesión fiel a la ley y esa adhesión fiel a las tradiciones de los antepasados judíos. Además, debemos tener presente que como un judío y un fariseo, a este hombre llamado Saulo de Tarso le debió parecer la muerte de Jesús como una muerte de cualquier criminal o como una muerte maldita, tal como lo vemos en pasajes de Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, donde se dice que maldito es aquel que es colgado en un madero. Entonces, este primer Pablo tenía este pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento arraigado a la ley propia del judaísmo, un pensamiento arraigado a las tradiciones de sus antepasados, y también un pensamiento que lo llevó a criticar duramente y a perseguir duramente el camino cristiano por lo que les he considerado, ¿no? Por lo que les he mencionado. Es decir, para este hombre Saulo de Tarso, en el marco del judaísmo, este Jesús que estaban presentando como el Mesías no encajaba, no compaginaba con la visión que dentro del judaísmo tenían del Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, ¿qué más podemos decir nosotros aquí? Ya cuando entramos a este segundo hombre transformado, ¿verdad? Que Pablo y su pensamiento ya en el ámbito, en el campo del cristianismo. Y es que nos encontramos con este Pablo que ahora, de manera sorpresiva, termina abrazando completamente el camino que había considerado como contrario a la ley y a las tradiciones de sus antepasados. Un hombre que ahora abraza aquel camino que antes había perseguido. Entonces aquí quiero decirles algo que es sumamente importante. Este nuevo Pablo que estamos viendo en este punto número 2, en el marco del camino cristiano, nosotros nos vamos a encontrar que este nuevo Pablo, en este camino de fe nuevo, hay aspectos en los que Pablo renuncia a la visión que él tenía propiamente en el marco del judaísmo, pero también hay aspectos que él conserva de ese judaísmo y lo mantiene en este nuevo camino de la vida cristiana. Entonces aquí cabe hacerse unas preguntas que les quiero plantear a ustedes de manera retórica, y es la siguiente. ¿El pensamiento paulino
¿en qué aspectos podríamos identificar que se encuentra aislado del pensamiento judío, del marco del judaísmo, y en qué aspectos se encuentra afiliado al pensamiento propiamente cristiano? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este momento. Miren, por cuestión de tiempo, no pretendo ser exhaustivo porque me voy a enfocar en un punto medular del pensamiento cristiano. Pero les quiero decir lo siguiente. Si nosotros queremos analizar de manera comparativa esos elementos donde el pensamiento de Pablo tuvo continuidad y discontinuidad entre el judaísmo y el cristianismo, podríamos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, es bien conocida la tensión paradójica que nosotros vemos entre estos dos Pablos en los temas de la ley y la fe, el cual va a ser un tema fundamental que Pablo va a desarrollar en sus cartas, ¿no? Aquí nosotros nos encontramos con unas paradojas y con unos elementos que incluso para el cristiano de hoy son confusos, de cómo entender a Pablo y los conceptos que él trata de la fe y de la ley en relación a ese Pablo en el judaísmo y ese nuevo Pablo ahora en el camino cristiano. Bueno, esas paradojas nosotros las vemos reflejadas en ese choque recurrente que Pablo va a tener con los judaizantes. Y en las cartas precisamente paulinas, nosotros nos encontramos con esas disputas y esas controversias. Pero también nosotros nos encontramos con unos elementos de continuidad. Por ejemplo, les voy a mencionar solamente unos ejemplos con el fin de reflejar estos matices que les estoy presentando. En el campo del judaísmo, Pablo tenía un esquema de considerar dos siglos o dos eras y darle una categoría a la una y a la otra de la siguiente manera. Pablo no renuncia al esquema judío de los dos siglos o de las dos eras y al carácter perverso o malo que se le da al siglo presente. Es así que nosotros vemos en Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4, que ese mismo pensamiento que se tenía en el judaísmo se va a conservar en el cristianismo. Él va a decir lo siguiente en el texto que les he mencionado. Dice así: Pablo, apóstol, no por disposición de los hombres, sino por Jesucristo, dice: a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a todos vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del presente siglo malo. Entonces aquí vemos que hay un pensamiento propio del judaísmo que todavía se conserva en este nuevo Pablo en el cristianismo. Pero les quiero leer un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 14 y 15, donde también vemos en sus propias palabras, en el momento en que él está presentando su defensa ante Félix, lo que dice para corroborar cómo este Pablo conserva unas continuidades en su pensamiento, pero también unos aspectos diferentes en otros temas. Dice así, capítulo 24, versículo 14 y versículo 16. Pero esto te confieso, está aquí hablando Pablo ante Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces aquí vemos la continuidad, ¿no? Él asegura que él sigue creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cuáles son esas cosas que él todavía sigue creyendo? Dice a continuación: con la esperanza en Dios
la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces aquí nos topamos con otro concepto a manera de ejemplo, y es que en el judaísmo ellos abrigaban la esperanza, al menos este partido propio del fariseísmo abrigaba la esperanza de la resurrección de los muertos. Y vemos que el Pablo, ahora en el cristianismo, todavía conserva este pensamiento. Pero ¿qué podríamos decir con motivos prácticos y a manera de ejemplo? ¿En qué aspectos Pablo va a experimentar una transformación o una renovación en su manera de pensar? Podríamos decirlas en lo siguiente. Si nosotros queremos hacer un análisis comparativo de cómo Pablo pensaba en relación al antiguo pacto o a la antigua alianza y ahora la nueva alianza a través de Jesucristo, nos encontramos en sus cartas que él plantea los siguientes elementos. La señal de la antigua alianza, nosotros vemos que se presenta claramente como la circuncisión. Es esa práctica de la circuncisión la que representa la señal del antiguo pacto o la antigua alianza según la ley. Pero nos va a decir Pablo en sus cartas ahora que en el nuevo pacto a través de Cristo hay una circuncisión nueva en Cristo que va a tener las siguientes características. Por ejemplo, la circuncisión realizada según la ley va a ser una circuncisión hecha por mano humana. Lo va a decir Pablo en sus diferentes cartas. Pero la circuncisión en este nuevo pacto o en esta nueva alianza en Cristo va a ser una circuncisión realizada por el Espíritu Santo, hecha en el corazón del ser humano, hecha en el hombre interior del ser humano, en contraste a lo que ocurría en la antigua alianza, donde esa señal del pacto se realizaba era en el cuerpo de el piadoso o el creyente. Entonces, mencionando estos aspectos de continuidad y discontinuidad con motivos pedagógicos, quiero concentrarme en el pensamiento medular propiamente cristiano. Y para ello quiero tomar como punto de partida un pensamiento o una idea que va a compartir este teólogo George Ladd en su libro Teología del Nuevo Testamento, donde él va a decir lo siguiente. Por favor. Va a decir George Ladd en este libro esta declaración. Una diferencia importante entre Saulo el fariseo y el apóstol Pablo es su forma de entender a la persona de Jesús. Nuevamente lo voy a decir. Una diferencia importante entre el Saulo el fariseo, es decir, ese primero que estábamos estudiando en el marco del judaísmo, y ahora el apóstol Pablo, es su forma de entender a la persona de Jesucristo. Y aquí con qué nos encontramos al decir la siguiente declaración. Nos encontramos con el siguiente hecho. Y es que varios teólogos van a afirmar que el acontecimiento de Pablo en el camino a Damasco va a generar en este hombre una profunda transformación en su vida y en su manera de pensar. Escúchenme bien, porque aquí estamos hablando de un acontecimiento experiencial. No estamos hablando de un acontecimiento, no quiero desmeritar esto, ¿no? Pero no estamos hablando de un acontecimiento producto de los estudios que Pablo hizo, sino de un acontecimiento experiencial al encontrarse este hombre Saulo de Tarso con el Cristo resucitado. Ese encuentro con el Cristo resucitado le va a dar un vuelco total a la vida
y al pensamiento del apóstol Pablo. ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, corroborar esta premisa que estamos planteando aquí, que es el acontecimiento que tiene Pablo camino a Damasco, lo que va a transformar profundamente su pensamiento? Pues aquí va a decir Pierre en este libro de cuadernos bíblicos de Verbo Divino, va a decir lo siguiente, que lo tomé textualmente y lo comparto en pantalla para fundamentar el planteamiento que estoy señalando. Va a decir este autor en este cuaderno bíblico lo siguiente: de todos los acontecimientos de su vida agitada, Pablo no mantendrá como fundamental más que el de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. Y va a decir a continuación, citando también una declaración de un autor apellido Reinier. Dice: sin cesar se referirá Pablo a este encuentro, que es justo considerar como la matriz de su vida, de su experiencia espiritual, y miren lo que estoy destacando en rojo, y de su pensamiento teológico. Entonces nos encontramos con un hombre erudito, versado en las escrituras, pero los estudiosos bíblicos van a fundamentar y van a decir que la matriz del pensamiento teológico de Pablo, de este Pablo ya en el marco del cristianismo, va a ser una experiencia. Va a ser una experiencia. Y concretamente, ¿cuál experiencia va a ser? Esta que estamos mencionando. El encuentro de Pablo en el camino a Damasco. El encuentro de Pablo en el camino a Damasco. Entonces, vamos a ahondar de manera concreta esta transformación que Pablo, Saulo de Tarso, va a experimentar en relación a la persona de Jesucristo. Porque me voy a retroceder a slide anteriores. Tomemos esta premisa, la de George Latt. Una diferencia importante entre Saulo el fariseo y el apóstol Pablo es su forma de entender a la persona de Jesús. Así que a continuación vamos a hacer ese análisis comparativo concretamente en relación a la persona de Jesucristo. ¿Qué podemos decir de ese Pablo y su pensamiento en el contexto del judaísmo? ¿Qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que dentro de su formación en el judaísmo, Saulo de Tarso tenía una visión particular de la experiencia mesiánica, y esa visión no distaba o no se diferenciaba de aquella que se asumía de manera convencional en el judaísmo de su tiempo. ¿Cuál era esa visión que los judíos tenían? Vamos a ver este pasaje bíblico donde el mismo Pablo nos deja ver reflejado la visión o la mentalidad que los judíos en el marco del judaísmo tenían de la persona y de la obra de Jesucristo. Dice así el pasaje en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Aquí lo estamos viendo en dos versiones bíblicas. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces aquí ya está presentando a Pablo al Mesías crucificado, pero a continuación miren lo que refleja sobre la visión y el pensamiento que en el judaísmo tenían del Cristo crucificado. Para los judíos era tropezadero o era tropiezo. El a Dios habla hoy va a decir, esto les resulta ofensivo a los judíos. ¿Por qué razón esta visión del Cristo crucificado en ese primer Pablo
era una visión que para él le representaba o significaba algo insultante. Porque los judíos esperaban un Mesías glorioso. Ellos no esperaban un Mesías crucificado como si fuera un criminal. Entonces, cuando se presenta en el ámbito del cristianismo, en el evangelio, se presenta al Mesías crucificado, para ese primer Pablo esto era una visión chocante. Esta era una visión que no encajaba con la visión convencional que se tenía en el judaísmo, y es que ese Mesías era un Mesías glorioso, un Mesías victorioso, y para ellos presentarles un Mesías crucificado era presentarles un Mesías derrotado en vez de un Mesías victorioso. Entonces, para los judíos esto es un escándalo, es una piedra de tropiezo. Para el primer Pablo también lo fue, y por esa razón fue un perseguidor acérrimo de este camino, porque para esa visión antigua que él tenía en el judaísmo, la presentación del Mesías crucificado era una prueba de que Jesús no era el Mesías. Así de simple y así de llano. Ellos lo interpretaban como una prueba de que para ellos ese Jesús no era el Mesías que se les estaba presentando. Pero ¿qué podemos decir ahora en relación al pensamiento nuevo que Pablo va a tener en relación a la persona y a la obra de Jesús? O dicho de otra manera, ¿cuál es el pensamiento que ahora Pablo va a tener mesiánico en el ámbito del cristianismo? Bueno, ya dijimos que al igual que la mayor parte de los judíos, Pablo no había reconocido que Jesús era el Mesías. Pero darse cuenta en el camino a Damasco, darse cuenta en ese encuentro que tiene con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, que Jesús sí era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, exigió de Pablo una revisión de su comprensión mesiánica y de su comprensión de la redención. Entonces, esta comprensión, esta nueva comprensión de la que les estoy hablando, la quiero plantear ya para ir terminando concretamente a partir de este pasaje que ustedes están viendo en pantalla. Este pasaje se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 3. ¿Y de qué les quiero hablar ya para ir cerrando de manera concreta? Y es que esta nueva comprensión que Pablo va a tener del Mesías es lo que le va a llevar a él plantear la verdad que ustedes van a ver que a través de las escrituras él se va a dedicar a enseñar durante su ministerio. Y es la verdad central que nosotros encontramos en el versículo 3. Pero voy a leer desde el versículo 1 para enfocarnos en el 3. Dice así el pasaje que ustedes ven en pantalla. Pasando por Anfípolis y Apolonia, este es un texto bíblico que nos habla de el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y cómo luego de recorrer en su primer viaje misionero las regiones de Asia Menor, se atreve a ir más allá para pasar a la provincia de Macedonia y concretamente a las ciudades de Filipo, luego a Anfípolis, Apolonia, hasta finalmente llegar a Tesalónica. Entonces, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Miren lo que dice el versículo 3, porque aquí vamos a comprender el pensamiento
mesiánico que ahora Pablo va a tener en el cristianismo, que va a defender y que va a enseñar, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario, una vez más lo voy a decir, que era necesario que el Mesías padeciera y que resucitara entre los muertos. Y decía Pablo en su enseñanza, Jesús, a quien yo les anuncio, él sí es el Mesías. Aquí viene una pregunta. Para el primer Pablo, para el primer Saulo de Tarso, es decir, ese que estaba en el ámbito del judaísmo, a él le resultaba chocante que les hablaran y le presentaran al Mesías como crucificado. Pero ahora, ¿por qué este hombre en el nuevo camino cristiano va a decir que era necesario que el Mesías padeciera? ¿Por qué razón ahora va a tener esa nueva comprensión? Y esa nueva comprensión es que ese Mesías glorioso iba a ser precedido por la figura de un Mesías que padece. ¿Por qué Pablo va a decir ahora que él entiende en su comprensión mesiánica que era necesario que el Mesías padeciera? Cuando nosotros analizamos pasajes bíblicos como el de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8a, nosotros vamos a entender esa nueva comprensión que Pablo tiene ahora del mesianismo en el contexto cristiano. Y prácticamente la razón por la cual Pablo va a argumentar en sus diferentes cartas que era necesario que el Mesías primero padeciera la cruz era para que él cargara el castigo por nuestros pecados. O dicho de otra manera, el Mesías era necesario que primero padeciera y que le pasara la crucifixión para que a nosotros los creyentes ahora no nos tocara pagar la muerte por causa de nuestros pecados. Así de simple y así de llanamente. Eso es lo que va a argumentar Pablo. Era necesario que el Mesías padeciera para que ese padecimiento de la muerte por los pecados ahora no nos tenga que pasar a nosotros los cristianos. Y en este pasaje, que por cuestión de tiempo no lo voy a leer, de Corintios 15, primero Corintios 15, 13, 15, del 3 al 8, Pablo va a decir algo fundamental. Y es que va a decir en el versículo 3, Cristo murió. Cristo murió, va a decir, no por sus pecados, sino que va a decir, murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué era necesario que Cristo padeciera? Ese Mesías padeciera, para que en el día de hoy, a nosotros los seguidores del Mesías, no nos tengan que cobrar o no tengamos que pagar la muerte por nuestros pecados. Pero en segundo lugar, y ya para ir terminando, Pablo va a decir en sus enseñanzas que era necesario también que el Mesías resucitara de entre los muertos. ¿Y por qué razón va a decir que era necesario? Porque en sus cartas paulinas, el apóstol Pablo va a presentar un concepto con el que quiero terminar y que para mí me resulta sumamente apasionante. Pablo va a decir en pasajes como 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, como Hechos capítulo 26 versículo 3, que Jesucristo nada más y nada menos representa el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que
que era necesario que el Mesías resucitara para mostrarnos a nosotros ahora, los seguidores del Mesías, que exactamente lo mismo que le sucedió a él es lo que nos va a pasar a nosotros también en un futuro cercano. Y esa es una garantía, es decir, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es una garantía que exactamente lo que a él le sucedió es lo que a nosotros también nos va a pasar. Y Pablo lo va a decir, que resucitaremos de entre los muertos, tal como le pasó al Mesías, y esa es una garantía. No hay duda alguna que aquello que a Cristo le pasó es la esperanza que tenemos, que a nosotros también nos va a suceder. Así que, de manera concreta y grosso modo, tenemos lo siguiente. Este hombre, Saulo de Tarso, ese primer hombre en el marco del judaísmo, no entendía por qué razón se presentaba a la figura del Mesías como crucificado. No lo entendía en su esquema mental. Pero les voy a terminar diciendo lo siguiente. Les voy a terminar siguiendo lo siguiente. Aquí tengo unas notas que me parecen sumamente apasionantes. Miren, Pablo era un hombre versado en las Escrituras. Y seguramente mucho más que todos nosotros. Pero lo que le permitió tener una comprensión adecuada de la esperanza mesiánica no fue tanto la erudición o el estudio que haya hecho de las Escrituras, sino el encuentro que tuvo con el Cristo resucitado. Y va a decir Pablo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que ese es un velo que está sobre los judíos y que ese velo solamente puede ser quitado cuando, al igual que él, con la experiencia que estuvo en el camino a Damasco, los judíos y los gentiles se pueden encontrar también con la persona de Jesús. Así que muchas gracias. Quiero darles a ustedes por escucharme en esta conferencia del pensamiento paulino en este mediodía. Sin más, termino hasta acá y doy lugar allí a Ronald, a Leticia, a Pablo, a que puedan continuar con la parte final de esta conferencia. Muchas gracias, profesor Wenceslao. Nos quedan un par de minuticos para preguntas. Si de pronto algunos de nuestros participantes quieren hacer alguna pregunta, podemos hacerlo en este momento. Está bien. Mi nombre es Ramiro Valencia, soy de Bolivia. ¿Cómo está? Yo quisiera que nos indica cómo hace Pablo la cuestión de la ley, ¿no? Porque obviamente para los judíos cumplir la ley era un sí requisito. Pero por el otro lado ahora dice que Cristo sí ha muerto por nosotros, no hay que cumplir los rudimentos de la ley, etcétera. A veces Pablo habla bien de la ley, a veces habla mal de la ley y choca. Entonces yo quisiera ver su sapiencia, por favor, en esto. Gracias. Bueno, Ramiro, me has tirado una pregunta que, mejor dicho, ha sido motivo de debate y polémica, incluso hasta el día de hoy, por los estudiosos bíblicos. Pero me permito decir lo que, de manera sencilla, porque me gusta hablar con sencillez, de lo que tú preguntas. ¿Qué es lo que Pablo va a decir en Romano? Que la ley es santa, es pura, y él le da una valoración de que es algo que viene de Dios. Pero ¿qué es lo que concretamente Pablo va a criticar de la ley? En primer lugar, Pablo va a decir de manera concreta en sus cartas que la justificación no viene por el cumplimiento de las obras de la ley, sino que la justificación es algo que el creyente abraza por la fe de Jesucristo. Y aquí viene un término muy interesante que ya daría para otra conferencia,
Y es que Pablo concretamente en Gálatas va a decir la fe de Jesucristo. Y hay una diferencia entre decir la fe en Jesucristo y otra cosa es la fe de Jesucristo. Entonces, nuestra justificación viene concretamente por la obra de Jesucristo. Pero para ser muy práctico y en poco tiempo responder a tu pregunta, Ramiro, diría también lo siguiente. Pareciera que en ciertos momentos Pablo como que le da una valoración positiva a la ley, pero en otros momentos como que la cuestiona duramente. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo concreto que Pablo va a cuestionar? Miren, por favor, estimados participantes, tengan clara la siguiente diferencia que les voy a plantear. No es lo mismo hablar de las obras de la ley a hablar del espíritu de la ley. ¿Sí me doy a entender con lo que les estoy diciendo? Otra vez, no es lo mismo hablar de las obras de la ley a hablar del espíritu de la ley. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que cuando un creyente trata de justificarse ante Dios o trata de fundamentar su relación con Dios meramente en el hecho de creer que porque practica las obras exteriores de la ley, con eso está bien, eso es lo que Pablo va a cuestionar y va a decir, un momento, ahí están equivocados en ese enfoque. Entonces, cuando una persona, es como en el día de hoy, si un cristiano fundamenta su espiritualidad y el hecho de creer que está bien con Dios porque dice, no, yo voy los domingos a la iglesia, yo doy diezmo, yo escucho predicaciones, sí, pero durante el resto de la semana, ¿qué haces? Durante el resto de la semana, ¿cómo vives? Y no solamente eso, sino que lo que el mismo Jesús va a enseñar. Cuando Jesús dice, la ley enseña, no matarás. Pero Jesús va a decir, yo no me les voy a remitir solamente a la acción externa. Si ustedes en su motivación interna quieren matar a la persona, ahí ya están quebrantando la ley. Entonces, no es lo mismo hablar de las obras de la ley a hablar del espíritu de la ley. Pablo va a cuestionar al creyente que quiere fundamentar su espiritual con solamente cumplir lo ritual, lo exterior de la ley. Y Pablo va a decir, hay un espíritu de la ley. ¿Y cuál es ese espíritu de la ley? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saber cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley consiste en la motivación por la cual tú haces X o Y práctica. Por ejemplo, porque yo sé que me metí en un tema que va a suscitar muchas preguntas. Por ejemplo, Pablo va a decir en sus cartas lo siguiente. Hay personas que no comen ciertas cosas y con no comer ciertos alimentos buscan honrar a Dios. Y hay otras personas que comen de todo y también le dan gracias a Dios por lo que comen. Entonces Pablo lo que va a decir es, el que come no critica al que no come. Y el que no come no se ponga a criticar al que sí come. ¿Por qué razón? Porque en última instancia está el espíritu de la práctica que tú estás haciendo y es con qué intención o con qué motivación tú estás haciendo el hecho del comer o no comer. Entonces, ¿qué es lo que Pablo criticaba de sus contemporáneos judíos? Que algunos de ellos no comían ciertas cosas y empezaban a sacar pecho y a creer, yo soy superior a ti, porque mira, yo sí guardo ciertas prácticas dietarias, en cambio tú sí comes cualquier otra cosa. Eso es lo que Pablo va a cuestionar duramente. Cuando un creyente empieza a observar obras, prácticas exteriores
y eso lo lleva a envanecerse o creerse superior al otro, ya está quebrantando el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley en el mismo Levítico aparece plasmado y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple y así de llano. Yo sé que puedo decir mucho más, pero vamos a dejarlo hasta allí. Angie, si hay otras preguntas. Sí, nos quedan 5 minuticos para una última pregunta. Muy bien, muchas gracias, Wenceslao, por la presentación en primer lugar. Quería hacerte una pregunta específicamente del tema que has tratado. Según lo que ha sustentado tu planteamiento, se entendería como que lo que Pablo nos dejó como legado para la iglesia cristiana está basada en un razonamiento filosófico filosófico de la vida y de lo que él vivió. Y aunque mencionaste ese libro de en relación a este tema, que el impacto que él más tuvo fue experimental, de experiencia con el Cristo resucitado, pero creo que estás obviando algo que el mismo Pablo se refirió en 2 Corintios 12, que él decía: sí, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mi pregunta específicamente va: ¿consideras tú que él razonó, filosofó respecto de este tema, o realmente fueron revelaciones y visiones que él tuvo con el Señor que le ayudó a entender y a cambiar su pensamiento, lo que ahora se estudia como la nueva perspectiva de Pablo, ¿no? Eso quería solamente preguntarte. Bueno, gracias. Por cuestión de tiempo no lo traté, pero simplemente lo voy a compartir para que ustedes lo vean ahí en pantalla. Si nosotros queremos hablar de las fuentes del pensamiento paulino, podemos decir que al menos, estas 3 fuentes podemos identificar del pensamiento paulino en sus cartas. Las enseñanzas doctrinales de la iglesia en sus primeros años. ¿Por qué razón este primer componente? Ya voy a llegar a tu pregunta. Porque miren lo que dice en 1 Corintios 15:13. En primer lugar, les he enseñado la tradición que yo recibí. Entonces aquí viene la pregunta: ¿de quién la recibió? Bueno, lógicamente él va a decir en Gálatas y en otros pasajes que producto de su encuentro con Jesucristo, él va a recibir unas comprensiones muy claras de la revelación, de las verdades bíblicas. Pero no hay lugar a dudas que él mismo dice en Gálatas también, que para él cerciorarse que él estaba predicando el evangelio correctamente, él viajó a Jerusalén y consultó con aquellos que eran estimados como columnas de la iglesia en Jerusalén. Entonces, en primer lugar, les he enseñado la tradición que yo también recibí. Entonces, esto nos corrobora a la luz de las Escrituras ese primer punto, que las fuentes de su pensamiento estuvieron en primer lugar las enseñanzas doctrinales de la iglesia en sus primeros años. También está ese conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero yo no desconozco, yo soy un fiel creyente en el Espíritu Santo, soy un fiel creyente, yo creo que el creyente puede tener un encuentro sobrenatural con Dios, y no pongo en duda de que el Espíritu Santo y esos encuentros con el Cristo resucitado también repercutieron en el pensamiento paulino que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que no ahondé sobre ello porque la conferencia tenía un límite de duración, ¿no? de 45 minutos. Y simplemente me quise concentrar en ese giro que tuvo en la experiencia mesiánica y cómo en su primer momento a él le resultaba chocante hasta tal punto que perseguía el camino por la presentación que hacían del Mesías crucificado, pero que finalmente terminó abrazándolo y hasta predicando. Entonces, no lo pongo en duda, creo que efectivamente, como él lo plantea, en esos diferentes encuentros que tuvo con el Cristo resucitado,
también va a tener unas comprensiones del plan salvífico de Dios, y que eso también van a representar fuentes del pensamiento que se encuentra plasmado en sus cartas.